la sombra de la transición es alargada. La mentalidad de los años 60 sigue viva. ¿Cuántas veces no hemos oído a unos padres decir a su hijo, o estudias o trabajas, en plan amenaza? ¿No es así, Domingo Soriano? Sí, es bastante habitual en España. ¿No se pueden hacer las dos cosas a la vez? Sí, sí se puede y quizás se debería. Hoy hemos titulado el vídeo el dato que lo explica casi todo. Vamos a hablar de jóvenes, de escuela, de empleo, pero muchísimas de las cosas, la temporalidad, los bajos salarios de los que hemos hablado en las últimas semanas, la baja productividad de la economía española, muchas de las cosas que le ocurren a la economía española, muchos de sus problemas se pueden explicar con un dato que está muy poco presente en el debate público y sin embargo a mí me parece importantísimo. Y algo también muy importante, y es que cuando al niño le amenazas con estudias o trabajas, sabes qué es lo bueno y sabes qué es lo malo. Exactamente. Vamos a ver este gráfico, a mí me encanta, muy poco presente en el debate público en España, importantísimo. Experiencia laboral a los 30 años. En toda Europa. En toda Una Europa. comparativa. Ni siquiera en Europa, en los países ricos, Vale. son países OCDE. ¿Y qué tenemos? Los países más ricos, los países que más nos gustan, esos que ponemos de modelo. Suiza, más de 10 años de experiencia laboral cuando llegan a los 30 años los chavales. Holanda, más de 10 años. Australia, Austria, Canadá, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, todos ellos más de 8 años de experiencia laboral cuando llegan a los 30. Sí, no sí. me lo puedo creer. Además, lo hemos dividido en dos. La parte azul es compatibilizar estudios con trabajo y la parte naranja es solo trabajo. Pues ya vemos con los países más ricos, en todos esos que nos gustan tanto, es bastante habitual que haya 3, 4 años en los que los chicos compatibilizan estudios con trabajo y luego se reincorporan mucho más fácil también al mercado laboral. ¿España dónde está? Aquí, en el vagón de cola, como muchas otras veces, con Portugal, con Italia, con Grecia. Apenas 4 años de experiencia laboral, 4 años y medio de experiencia laboral cuando llegamos a los 30 años. Y de esos 4 años, menos de un año, 0,7 compatibilizando estudios con trabajo. Claro, realmente es que son universos totalmente independientes. Totalmente independientes. Las carreras, los planes de estudio que aquí desarrollamos y las empresas parece que se dan la espalda, parece que son enemigos. Y aquí nos podemos empezar a encontrar cuando decimos, ¿por qué los jóvenes españoles el paro? A ver, hay una cuestión de mercado de trabajo, de la disfuncionalidad del mercado de trabajo y otra cuestión que va más a las aulas, si les estamos enseñando a los chicos lo que ellos necesitan. Y al final las dos se suman, ¿no? Sería difícil ver qué proporción o cuánto pesa cada cosa, pero es fundamental las dos cosas, cómo se sitúan. Y entonces aquí decimos, los jóvenes van encadenando contratos temporales, podemos empezar a explicar por aquí muchas cosas. Los bajos salarios de muchos de los trabajadores españoles, podemos empezar aquí explicando muchas cosas. Los 20 a los 30 años es fundamental, es decir, cuando llegas a los 30 años tu carrera laboral ya está lanzada, como tengas que empezar a lanzarte en esa edad, luego es muy difícil. Pues vemos que los jóvenes españoles salen con una gran desventaja frente a otros países, lo que decíamos antes, productividad, muchísimas cosas se explican, pueden empezar a explicarse por aquí. Es verdad que además los valores que aporta el mercado laboral a un estudiante son muchos. Claro, son muchos. Y vamos a ver, digamos, aquí podríamos hacer dos análisis que son muy interesantes. Una del análisis de la parte de la universidad y el análisis de los que no van a la universidad. Hoy nos vamos a centrar más en los que no van a la universidad, que para mí es uno de los grandes problemas que tiene España, y en las próximas semanas analizaremos cuáles son los problemas de la universidad en relación con esto. Y lo que tú decías, los valores del mercado laboral. En algunos países de Europa se ha puesto en marcha esto que se llama FP Dual. En España empieza a sonar, pero tampoco mucho. Empieza a sonar y no mal, porque lo de la FP durante muchos años tampoco ha tenido buena prensa. No, fatal, la prensa en España. Siempre era como para los que no aprueban, ¿no? Para los que suspenden la FP. Pues esto es lo que no hacen en los países que funcionan en Europa. Aquí hemos puesto los ejemplos de Alemania, Austria, Suiza, que son los que tienen la FP Dual pura, por así decirlo, pero en países como Holanda, Finlandia, los modelos de educación vocacional que se llama, pues son muy parecidos, ¿no? Si te parece, antes de ir a los datos, explícame qué es la FP Dual. La FP Dual es un tipo de estudios en los que se compatibiliza desde muy joven trabajo y estudios. Luego lo vamos a ver, pero por ejemplo sería un chico que se pone con 16 años, decide orientarse hacia una rama técnica y entonces va a la empresa el que le ofrece esa oportunidad durante 4 días a la semana y un día a la semana o 2 días a la semana va al instituto. Y entonces entre la empresa y el instituto coordinan el currículum, coordinan lo que ese chico va a aprender, los exámenes, todo tipo de cosas, digamos, hay un pacto. ¿Un diálogo? Un diálogo, sí, una especie de pacto entre empresa e instituto sobre las condiciones en las que se va a formar. José Ignacio Wert, cuando fue ministro de Educación, ya habló del FP Dual. Sí, a mí fue una de las iniciativas que más me gustó de Wert en el Ministerio de Educación y se ha puesto en marcha. Empezamos a tener poquito a poco programas de FP Dual, pero estamos lejísimos de otros países. Vamos con los datos. Pues datos, pues aquí vemos, por ejemplo, decimos paro juvenil,
7%, 10%, 6% en Suiza, Austria, Alemania, muy por debajo de la media europea, que está alrededor del 20% del paro juvenil. Nosotros 48% en España. 48,3% de paro juvenil. Sí. Abandono escolar, por debajo del 10% también en estos países. Entre otras cosas porque les ofrecen otra alternativa a los chicos. En España, 20% de abandono escolar. Ahí estamos líderes de la Unión Europea. Y estudiantes de FP respecto del total, es decir, chicos que en el instituto deciden hacer FP. Pues en Alemania la mitad. En Austria y en Suiza 2/3. 2/3 de los estudiantes escogen dos de las economías más ricas de Europa, más productivas, que mejor lo hacen. Pues aquí están, 2/3, ¿eh? No, esto no es una rémora, para nada. En España, apenas 1 de cada 3. Volvemos a lo de antes, y es que ir a la universidad se convierte en un valor en sí mismo. Correcto. Sí, pero fíjate, yo ni siquiera quiero enfrentar la FP con la universidad. El porcentaje de estudiantes en España que va a la universidad, que es el 40%, el porcentaje de los chicos de entre 25 y 34 años que tienen el título universitario está algo por encima del 40%, está más o menos en la media europea, un poquito por encima, pero tampoco mucho. El problema en España es este, son el abandono escolar. Es decir, ¿qué opciones les estamos ofreciendo a esos chicos? Y vemos que una opción podría ser esta, podrían ir sumando, digamos, el porcentaje de los que siguen en los estudios y siguen a través de otro tipo de estudios y no lo hacen. Entonces decimos, ¿por qué en estos países ricos, y repito, si cogemos Holanda, si cogemos Finlandia, muchos otros países ricos de Europa también lo vamos a ver, ¿por qué les están ofreciendo estas alternativas? Y en España casi eso, voy a la universidad o dejo los estudios casi a los 16 años muchas veces. Y la FP que les planteamos es una FP que tiene muchísimo menos valor añadido de la que se está haciendo en estos otros países. Esa formación técnica no acabamos de engancharla. Es increíble lo de la frontera, es verdad que existe en España, entre los 16 ya no estudias y entonces, a ver, ya te buscas la vida y en cambio, como vemos, como en otros países como Alemania, Austria o Suiza, los estudiantes de FP superan, pues bueno, aquí llegan al 50%, aquí lo superan, por supuesto, y también en Suiza. Claro. Ahí a mí me gustaría destacar un dato muy, muy importante. En España, ya decía antes, algo más del 40% de los chicos de entre 25 y 35 años tienen título universitario. Ahí nos hemos igualado, incluso hemos superado un poquito la media europea. Tenemos un 25% solo de los tienen un título de FP superior o bachiller superior, es decir, formación secundaria superior. Y sin embargo, lo que tenemos, eso es muy, muy bajo en comparación a estos países, lo que tenemos es un enorme porcentaje, que llega al 35%, de personas que o solo tienen la formación secundaria obligatoria o incluso tienen menos. Es decir, ese es el gran gap de España, el gran problema de España es el enorme porcentaje de gente joven que tiene o la formación secundaria obligatoria o incluso menos, porque el mercado laboral te está pidiendo que como mínimo tengas formación secundaria superior. Es decir, que cuando llegues a los 16 años o vayas por la rama, digamos, el bachiller, la universidad, o te vayas a las ramas técnicas, pero no a la básica, sino a las ramas superiores. Y ese es el gran gap de España, el gran problema y donde tenemos que hacer hincapié. Y no lo hemos conseguido, estos países sí, con esta idea que yo creo que es bastante interesante y que ahora vamos a explicar. Pues vamos a ello. Y yo lo voy a explicar con un caso que yo escuché hace 4 años en un encuentro que la Embajada Suiza hizo en Madrid y se trajo un chico, era descendiente de españoles, con lo cual esto no es genético, no es que nos pase nada porque este chico tenía nuestros mismos genes, nuestra misma cultura, hablaba perfectamente español, pero era suizo, había nacido en Suiza y nos explicó su historia. Y su historia la vamos a ir viendo cada uno de los pasos. Este chico nos dijo que con 16 años él decidió hacer una rama técnica. Vamos a bautizarle, ¿cómo le llamamos, David? Pues por ejemplo, vamos a llamarle David, aunque la verdad es que no recuerdo cómo se llamaba. Este chico nos estuvo contando cuál había sido su experiencia. Nos dijo, con 16 años dejé el camino convencional, por así decirlo, convencional en España, ya hemos visto que en Austria y en Suiza no es el convencional, y me puse a trabajar y él tenía 4 días en una empresa o en un instituto. Esto no tiene por qué ser fijo, a lo mejor los estudios demandan que sean 3 y 2 o 2 y 3, hay muchas opciones, pero él ya empezó a mezclar mercado laboral con sistema educativo. 4 días en una empresa o en un instituto y empezó a ganar dinero. Desde muy pronto empezaban a pagarle primero sueldos bajos, pero claro, luego empezó a subir. Entonces ese chico que nos contaba, pues por ejemplo nos contó que con 19-20 años había independizado. Ya no vivía en casa de sus padres. ¿Ya no vivía en casa de sus padres? Ya no vivía en casa de sus padres. Madre mía. Pero no solo eso, empezó a aprender normas de mercado laboral, normas técnicas. Es decir, a mí esta parte me gusta mucho, son 2 cuestiones fundamentales. No solo es que lo que le estaban enseñando en la empresa y en el instituto estaba muy relacionado con lo que las empresas demandaban. Evidentemente, la empresa no le iba a enseñar algo que fuera inútil, sino que además aprende todas esas cosas que aprendemos todos en el puesto de trabajo y que tanto cuestan. Desde trabajar en equipo, desde conocer los roles en una empresa, conocer tu sector, saber quiénes son los clientes, los proveedores, saber cómo se organiza una empresa por dentro y cómo funciona. Todo eso desde muy temprana edad ya lo estaba aprendiendo. La jerarquía, importante. Fundamental. Y luego decías, bueno, pero ahí se acaba la historia. No se acaba la historia. ¿Por qué? Porque en estos países que lo hacen bien, como decía antes, la FP, para empezar, no es un castigo,
y además luego es una opción llena de posibilidades. Este chico nos contaba que de repente él, a los 20 y pocos años, decidió que le apetecía dar un pasito más, ya había acabado su formación técnica y decidió que le daba un pasito más. ¿Y qué ocurre? Hay pasarelas, FP Universidad, FP Bachillerato en estos países. Entonces, no es que a los 16 años ya decidas tu vida, tienes opciones de luego ir formándote. Y además la empresa le ayudaba, porque claro, la empresa decía, esto es un activo para mí, y durante los 2 años o 3 años que duró su aprendizaje en la universidad para sacarse el grado, pues la empresa le apoyó, incluso financieramente. Y claro, luego, ¿cuáles son los resultados de eso? Pues lo hemos visto antes. Paro más bajo, salarios más altos, un incremento de la productividad, y no solo cuestiones económicas, también temas sociales, lo decía antes de la independencia. España es uno de los países en los que más jóvenes menores de 35 años siguen viviendo en casa de sus padres. Las tasas de emancipación en España, la edad de emancipación en España, somos de los que más tarde. Y muchos chicos jóvenes dicen, a mí me gustaría irme antes de casa de mis padres. No puedes. No pueden. No puedes. Ni sus salarios, ni los estudios. Si al final llegan a la empresa y prácticamente todo lo que han aprendido anteriormente en la universidad o en la FP no les sirve de nada. Ya casi sus 2 o 3 primeros años en la empresa son casi de aprendizaje. Son una especie de escuela plus, por así decirlo, porque lo que llegan a la empresa no les sirve de nada. Fijémonos en la diferencia de mentalidad y también de resultados económicos. Entonces, bueno, a mí esta es una idea que me gusta mucho, ya digo, no tiene ni siquiera que ser la FP dual, pero en todos los países que nos gustan, igual, estamos viendo Suiza, Holanda, Finlandia, Austria, Alemania, todos tienen implicadísimo el mercado laboral con la escuela. Y todos los chicos saben desde muy joven que es muy importante que empiecen a mezclarlo. Y voy a acabar con este dato. Fijémonos, los años en todos esos países ricos en los que se mezcla estudios con mercado laboral. Y muchas veces, además, con cosas que no tienen directamente relación. Eso lo trataremos más cuando vayamos a los universitarios. Pero muchos de estos son universitarios, que a lo mejor de repente durante los años de universidad se ponen a trabajar en oficios, pues de camarero, lo típico que vemos muchas veces en las películas y en España es tan poco frecuente. Por aquí, y cuántas cosas se aprenden en esos primeros años. Yo no los tuve, yo siempre he creído que es un problema, lo que decías tú al principio del vídeo, esa mentalidad años 60, yo creo que tenemos que empezar a cambiarla. Y también las instituciones del mercado laboral y del sistema educativo para hacerlo más sencillo. Yo sí que empecé a trabajar muy pronto por necesidad y la verdad es que lo agradezco. En fin, Domingo, ¿por qué los jóvenes españoles no pueden ser igual que David? Ahí lo dejamos.